A todos y a todas, un placer dar comienzo a este ciclo de charlas que hacemos en el Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Rosario, junto con la Asociación Argentina de Estudio de la Administración Pública. Esta es nuestra primera charla de este año y la verdad que tenerlo a Mariano es un placer. eh, ya lo teníamos pendiente del año pasado, pero por cuestiones de agenda de Mariano se nos fue atrasando, pero bueno. Un gusto, la verdad, tenerte acá, Mariano. Muchas gracias en primer lugar. Imagino que todos lo conocerán, pero bueno, Mariano es especialista en gestión pública de América Latina, trabaja en el BID y tiene múltiples eh, estudios realizados sobre esta temática de los directivos públicos y su capacidad técnica o la lealtad política. Así que si les parece, para no robarle más tiempo a Mariano, que tiene una agenda un poco complicada, te agradecemos y te damos la palabra, Mariano. Gracias, Gonzalo. ¿Me escuchan bien? Sí. Dale, para mí es un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados de Rosario. Muchas gracias. Y bueno, yo hago esta presentación a título personal. Trabajo en el BID, pero estoy hablando a título personal aquí. Ese fue un pedido que le había hecho a Gonzalo para hacer esta charla, ¿no? Preparé una presentación que cuenta un poco del estado de situación de la gestión de los directivos públicos, especialmente en América Latina, pero también con una visión un poquito más amplia. Em, y para contarles un poco de cómo va este tema, es un tema que en el BID trabajamos bastante, venimos trabajando en diferentes países. Y bueno, y antes en el Banco Mundial, estuve en el Banco Mundial también 12 años antes de ir al BID, y donde también trabajamos este tema ya hace un tiempo. ¿Están viendo la presentación? ¿Se ve bien? Sí. Sí, soy Bueno, Mariano. Sí, sí. listo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, a ver, eh, básicamente, entonces primero definamos qué es un sistema de directivos públicos, ¿no? Bueno, ante todo, primero ante la pregunta del título es una provocación, ¿no? No hay una respuesta correcta entre una y la otra, ¿no? Normalmente es una combinación de ambas, ¿no? Pero una cosa importante de definir el sistema de directivos públicos es que es esos arreglos, ¿no? Formales, institucionales y también informales que gestionan todo el ciclo de vida laboral de un directivo público, ¿no? Desde la parte de la atracción, la selección, la contratación, el desempeño y la evaluación. Un directivo público entendiendo como una autoridad no política del Estado, ¿no? Es decir, aquellas posiciones que están por abajo de la designación directa o elección popular. Esto cambia por país, ¿no? Porque en muchos países hay puestos que son de confianza, que en otros países, por ejemplo, anglosajones, como el Reino Unido, los países del Caribe o Canadá, donde ya desde el viceministro son de carrera, ¿no? Entonces esos puestos ya son parte del sistema de directivos públicos. En otros países en América Latina, como sabemos, incluyendo Argentina, la penetración política de cargos de confianza es mayor, pero normalmente le llamamos a este sistema a esos niveles inmediatamente por debajo del nivel político, ¿no? Entonces, como decía antes, dependiendo del país, estos sistemas de directivos públicos son de diferentes niveles. En algunos países tienen 5 niveles, por ejemplo en Canadá, que era uno de los casos que mencionaba, o Estados Unidos, que tienen varios niveles también. En otros eh, tienen una menor cantidad de niveles porque el nivel político llega hasta más abajo y al final los directivos pueden ser el director general y el director, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos hablando de administración pública nacional en Argentina, quizás. El reclutamiento de estos directivos públicos profesionales, y pongo entre comillas profesionales porque yo creo que todos los directivos públicos son profesionales, dependiendo de cómo se defina el término, pero por lo que nos referimos a esto son sistemas de directivos públicos en los cuales para acceder hay un filtro de mérito o hay un proceso competitivo, tienen condiciones de empleo, por ejemplo, como contratos temporarios que pueden ser renovados en el tiempo de acuerdo al desempeño de ese directivo público. En algunos países donde existen sistemas de directivos públicos existe también la idea de una movilidad, es decir, tener un cuadro de directivos que se puede ir moviendo de una institución a la otra y llevándose ese conocimiento y esa visión de todo el gobierno. En muchos países estos cargos directivos también tienen una mayor remuneración variable, que depende de los resultados de gestión. Tiene una serie de competencias también específicas, ese cuadro directivo. Eh,
Entonces, básicamente nos referimos a eso cuando hablamos de un sistema de directivos públicos profesionales, ¿sí? O profesionalizado, que es un segmento directivo con reglas de juego diferentes, ¿no? Y estos segmentos directivos, hace 12 años, cuando hicimos un estudio cuando yo estaba en el Banco Mundial, en el 2012, el 75% de los países de la OCDE, de la OCDE, el club de países quizás más desarrollados del mundo, son 34 países, ahora hay 4 de América Latina, pero en la época estaba Chile solamente, donde están todos los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, por si no conocen. Entonces el 75% lo tenía. Hoy ya es el 90% de estos países, ¿no? Que tienen estos arreglos específicos para los directivos públicos. Ahí hay una línea de tiempo con algunos de los países cuando fueron introduciendo esta reforma. Y en América Latina solo 2 países tienen estas prácticas ya institucionalizadas, que son Chile, que cumplió 20 años el año pasado, y el sistema, el cuerpo de gerentes, el sistema de la Dirección Pública de Chile, y el cuerpo de gerentes públicos de Perú, que se creó en el año 2008. Les cuento ahora un poco entonces en qué consisten estos sistemas en la práctica, cómo funcionan, porque son diferentes entre sí, y un poco algunos resultados de algunos que son más, que quizás tienen más años de implementación, ¿no? Especialmente Chile y Perú, ¿no? Entonces, primero, en el caso de Chile, ¿no? Ya tiene 20 años este sistema, fue creado, como quizás algunos de ustedes saben, eh, como respuesta de política pública a un escándalo de corrupción. Básicamente había directivos públicos que cobraban sobresueldos con sobres en efectivo. Entonces se creó esta política que ya la venían pensando desde antes, inspirados por Nueva Zelanda, por Australia, por otros países. Crearon este sistema de directivos públicos en los cuales la ley establece cuáles son los cargos que se concursan de esta forma, con estas reglas. Eh, en la época, cuando inició, eran más o menos 600, 700 cargos, más o menos, lo pueden ver ahí en el gráfico en el 2004, y con el tiempo esos cargos se fueron ampliando, ¿no? Esos cargos se fueron llenando de forma gradual, cada vez que se iba saliendo, por ejemplo, alguien de un cargo directivo, entraba o se concursaba en el marco del sistema de alta dirección pública, ¿no? Ahora voy a explicar un poquito cómo funciona el sistema, los pasos que tiene para el reclutamiento, la selección y otras partes, pero básicamente en Chile, como esto funcionó bien, estos directivos que se fueron nombrando como filtro de mérito, porque básicamente Chile, para el sistema de alta dirección pública es un concurso, pero ese concurso mantiene la flexibilidad en cuanto a la parte política, ¿no? En el sentido que existe un concurso, hay el Comité de Alta Dirección Pública es el que, el Consejo de Alta Dirección Pública es el que define cuáles son las personas más idóneas para la posición, pero no definen quién gana el concurso, definen 3 o 5 personas que son las personas que están indicadas para que podrían ser indicadas para la posición, para la autoridad política, y la autoridad política decide de esos 3 o de esos 5, es decir, tiene una cierta flexibilidad para elegir a una persona que además de cumplir con los requisitos técnicos, porque pasó todo el proceso de selección, es una persona que quizás con la cual tiene más afinidad o la entrevista y le gusta más, en fin. Entonces tiene un cierto nivel de flexibilidad y además la autoridad también puede declarar desierto el concurso, si no me equivoco, creo que hasta 2 veces en caso de ninguno de los candidatos sea idóneo o no considere que cumple con los requisitos, ¿no? Entonces este sistema se fue ampliando en el tiempo, cada vez fueron entrando en la ley más cantidad de servicios, como se llama en Chile, que son como las agencias descentralizadas que implementan política pública. Los ministerios no tienen esto, solamente son los puestos en estas agencias y son en los niveles 1 y 2, ¿sí? Sería como decirles el presidente o máxima autoridad de ANSES y toda la segunda línea, por ejemplo, ¿no? Eh, y con el tiempo se fue ampliando también al sector de educación, que es la columna azul clarita que ven ahí, que hay un montón de cargos. Básicamente todos los directores de educación pública en Chile, que está llevada al nivel municipal, se seleccionan los directores de los establecimientos escolares y los directores, que es como decir, el secretario municipal de educación, se usa un sistema similar, análogo al de la alta dirección pública. Eh, y también hay otros cargos también que se llevaron a alta dirección pública, pero como ven acá, ahora hay un total más o menos de 5.000 cargos que se fueron ampliando en el tiempo, ¿no? Eh, en el tiempo el sistema fue mejorando, la verdad, hubo algunos cambios en las reglas de alta dirección, básicamente antes se permitía que la persona que era interina, por ejemplo, llegó un gobierno nuevo, ¿no? El anterior había renunciado,
el nuevo presidente ponía un interino y después hacían el concurso y, bueno, sorpresa, ganaba el interino, ¿no? Bueno, por ejemplo, se determinó que eso ya no era aceptable. eh, entonces, básicamente eso motivó un incremento en la cantidad de postulaciones, porque básicamente el sistema se veía como algo creíble. Eh, en fin, hubo varias mejoras ahí también, por ejemplo, en el tema de género. En Chile tenían el 30% de las mujeres, de los directivos públicos eran mujeres, ahora están en un promedio de 41%. Y básicamente Chile, en el marco de en lapso de 20 años, con un montón de problemas que tuvieron, porque tuvieron 4 cambios de gobierno, ¿no? De una coalición para la otra, de una coalición para la otra, ¿no? Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y después Boric. eh, Básicamente se mantuvo el sistema, en el medio estuvo el estallido social, y si bien en varios momentos la clase política tuvo intenciones de discontinuar el sistema o de parar su implementación, finalmente se implementó y hubo muy buenos resultados, ¿no? Uno de esos resultados es el incremento en la permanencia promedio en los cargos de los directivos públicos, que según la literatura y varios papers, es uno de los factores más importantes al momento de determinar el desempeño de una institución, ¿no? O sea, la continuidad de sus directivos, ¿no? Para dar un ejemplo, en Perú, ¿no? Donde un ministro dura en promedio 9 meses y eso hace una cascada hacia abajo de un montón de cambios de viceministro, de director general, de director de todo, tener directivos públicos que estén en su cargo por 3 años en instituciones que implementan política pública, que no hacen política pública, es muy importante para el desempeño, ¿no? Entonces creo que eso es un indicador interesante de resultado del sistema de alta dirección pública. Después vamos a ver ya más evidencia en el impacto final, ¿no? Esto ya lo conté un poquito, pero son los pasos del proceso de reclutamiento y de selección del sistema de alta dirección pública, que comienza por la convocatoria y la postulación. Se hace el perfil de puesto que hace el Consejo de Alta Dirección Pública junto con la autoridad correspondiente. Después se hace un análisis curricular. En Chile tercerizan esto al sector privado. El sector privado, empresas consultoras, es decir, tiene un costo elevado para el Estado esto. Las empresas consultoras son las que hacen esta primera preselección, que por otro lado trae mayor transparencia, porque al final para el director del servicio civil, que antes lo llamaban para decirle, bueno, está bien, está el concurso, pero mira, ayúdame con tal, que quiero que lo pongan a este otro. Al final, cuando ya se suelta y se pasa al sector privado, al final la autoridad a cargo del concurso está atada de manos y no hay nada que pueda hacer, ¿no? Entonces, por ese lado, garantiza un proceso más transparente. Hay entrevistas, se hace la entrevista con el Consejo de Alta Dirección Pública, se le presenta a la autoridad, como les decía, 3, 4 o 5 candidatos de los cuales puede elegir y esa autoridad elige, ¿no? Si es para el nivel 1 lo hace el presidente, o sea, para por ejemplo, el presidente o el director ejecutivo ANSE es el máximo cargo de la agencia, y para los niveles 2 ya lo hace el nivel 1 de esa misma institución, ¿no? Eh, Saliendo de Chile, pasando para Perú, Perú creó un sistema, el cuerpo de gerentes públicos, inspirado de hecho en los administradores gubernamentales de Argentina y en la experiencia chilena también, en el 2008, cuando creó el ente rector de empleo público, ¿no? Que no tenía, que fue de Servir. Es un sistema voluntario, ¿sí? En el sistema de Chile vimos que la ley establece cuáles son esos cargos, ¿sí? Con nombre y apellido dice el jefe de servicio, como se le dice en Chile, eh, el Instituto Tecnológico Agropecuario va a ser alta dirección pública, bueno, y entonces el nivel 2 también, ¿no? En el caso de Perú es voluntario. ¿Qué significa eso? Que ahora lo vamos a ver más en detalle, pero que en cualquier posición de directivo, en esos puestos tipo que ahora les voy a comentar un poco, yo como autoridad política, yo soy ministro, quiero tener, y en este caso aplican los ministerios también y aplican los 3 niveles de gobierno, ¿sí? Un municipio puede tener también miembros del cuerpo de gerentes públicos y dice, bueno, yo para este puesto de director de planificación o director de inversión pública, quiero tener alguien del cuerpo de gerentes públicos, ¿no? Entonces lo solicita a Servir, y Servir, que ya hizo un concurso para esos puestos tipo, le asigna un gerente público a esa institución, ¿no? Es decir, no es obligatorio, sino que depende de la voluntad de la autoridad política de turno, ¿no? Y sobre los niveles que incluyen, básicamente son cargos de secretario general, director general, gerentes generales, direcciones, digo, es bastante amplio, ¿no? Pero son mandos medios al final, ¿no? O sea, son cargos normalmente de dirección para abajo, ¿no? Eh, los candidatos, como les decía, como es un cuerpo, los candidatos postulan
al cuerpo de gerentes públicos, ¿sí? Bajo un puesto tipo, gerente de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Y no a una posición específica, gerente de recursos humanos de la agencia tal o del Ministerio de Justicia, ¿no? Por ejemplo. Y una cosa interesante es que Servir, básicamente para poder atraer a estas personas, le dice, bueno, vas a ir a tal ministerio y yo te voy a pagar un complemento salarial. El puesto de director de recursos humanos gana, por ejemplo, vamos a suponer, $2.000, pero yo te voy a pagar 2.000 más del presupuesto centralizado que yo tengo. Entonces, ministro, le voy a mandar a una persona que va a ganar $4.000, es una persona excelente que ganó este concurso y va a estar en su institución durante 3 años, ¿no? Servir centraliza las convocatorias, son centralizadas, no participa el sector privado, las hace el propio sector público, tienen un mandato de 3 años y algo interesante que al ser un cuerpo, ¿sí? Que es similar a otras prácticas que existen, por ejemplo, en Europa, ese cuerpo, después, esa persona después de servir 3 años en esa posición, después puede ser asignada a director de recursos humanos del Ministerio de Defensa, por ejemplo, ¿no? O de otro ministerio o de otra área en ese mismo perfil de gerente público, ¿no? Los gerentes públicos empezaron muy bien entre el 2008 y el 2015, que se nombraron casi 700 en esa época. Normalmente además se nombraban en equipo, o sea, no iba solamente un gerente público. Se iban 3 o 4 o 5 gerentes públicos a diferentes cargos, por ejemplo, en un gobierno regional, en un gobierno provincial peruano o en un municipio, ¿no? Pero después bajó mucho la demanda entre 2015 y 2022, ¿no? Hablando con uno de los que fue los líderes de esto, Andrés Corrales, Andrés me comentaba que las dos principales razones para la baja de la demanda, porque recuerden que es un sistema voluntario, era uno que Servir tenía menos presupuesto, ¿sí? Que eso puede ser una decisión política también de reducir el presupuesto de Servir para la asignación de gerentes públicos, pero también había en varios casos, si bien hubo buenos resultados, y ahora les voy a compartir un poco los resultados también, también generaba un poco de problemas de clima laboral. Básicamente estas personas llegaban desde afuera, a veces, muchas veces era en gobiernos provinciales, entonces llegaba gente de la capital del país al interior del país, ganando un mayor sueldo, sin conocer a nadie ahí, y básicamente generaba algunos problemas también de confianza política, ¿no? En el sentido que no eran personas que ponía la autoridad política, sino que la autoridad política le pedía servir y Servir le mandaba los gerentes que consideraba adecuados para ese encargo y no necesariamente como en el caso chileno de darle una terna o 5 personas para elegir, ¿no? En Brasil, hace menos tiempo, empezó en el año 2022 un sistema, un programa también voluntario que tomó como referencia algún benchmarking internacional de estos sistemas que estamos viendo. También ellos vieron el caso de Portugal y lanzaron este programa Líderes que Transforman a través de la ENAP. La ENAP es la Escuela Nacional de Administración Pública del Gobierno Federal de Brasil, que actúa como una empresa de consultora, ¿no? De preselección de directivos públicos, ¿sí? Que cubre también los 3 niveles de gobierno: gobierno federal, gobiernos estatales o estaduales, ¿no? Provinciales de Brasil y los municipales. Entonces, básicamente, ENAP realiza todo ese proceso previo de llamado a concurso, eh, de análisis, utilizando, de hecho, en el caso de ellos, una herramienta de inteligencia artificial de lectura de CVs, de después hacer la parte de las entrevistas y evaluación de competencias, y después llegan a la autoridad política a la chilena, digamos, con un grupo de posibles candidatos para cubrir el cargo, ¿no? Son cargos no solamente gerenciales, sino también de asesoramiento superior, que es la modalidad que se da, ¿cómo se llama en Brasil? Es decir, un cargo de asesor senior también puede entrar bajo este sistema, que como les decía, es voluntario, y en 2 años de implementación se nombraron 72 personas, ¿no? En los diferentes niveles de gobierno. Recordemos que esto se implementó en el 2022, que fue el último año de la administración anterior, entonces era un contexto en el cual, eh, como es voluntario y al final son puestos de confianza que en cualquier momento pueden pedirle la renuncia, creo que eso no debe haber ayudado para aumentar el número de postulaciones o de autoridades interesadas, ¿no? en hacer llamados a estos concursos. El caso de Brasil es bien especial, como quizás algunos de ustedes saben. Aquí los cargos de confianza son ocupados normalmente por servidores públicos de carrera, ¿no? En la gran mayoría de los casos, ¿no? En el sentido que existen sistemas de carrera bien establecidos y las personas van subiendo inclusive, más hay gobernadores en Brasil, ¿no? Que son servidores públicos de carrera.
Un poquito antes que esta iniciativa del gobierno federal, hubo iniciativas en los estados brasileños, ¿sí? También voluntarias, en 7 estados desde el 2018, con apoyo de la sociedad civil. Aquí algo interesante de Brasil es que la sociedad civil, inclusive, digo, financiada por el sector privado, ha estado muy presente en este debate de los líderes públicos, ¿no? De los directivos públicos, en incluir factores más meritocráticos en la gestión de los directivos públicos. E hicieron eventos en alianza, por ejemplo, con la Universidad de Yale en Estados Unidos, con Oxford, donde llegaban gobernadores, llevaban jefes, personas de la Corte Suprema, personas de congresistas, por ejemplo, para generar un consenso o una masa crítica de tomadores de decisión para impulsar estas reformas, ¿no? Esto, entre otras acciones, hizo que avanzaran esto, y gobernadores, digamos, que querían avanzar en este tema, llevaron a estos 7 pilotos, en los cuales se nombraron más de 700 cargos directivos solamente en 2 años. Yo creo que la cantidad es superior. Esto está documentado en uno de los papers que analizan esto. Y en todo caso eran sistemas voluntarios, como decía antes, ¿no? Y enfocados en el sector de educación principalmente, incluyendo, por ejemplo, secretarios municipales de educación o secretarios de educación a nivel provincial, que sea un ministro de educación provincial, ¿no? A ese nivel. Entonces, Brasil tiene esto, que todavía sigue en algunos estados, pero no es permanente ni está en ley, como en el caso chileno que les mostraba al inicio, ¿no? Dos países que también intentaron empujar esto fueron Ecuador y Argentina en los últimos años. Ecuador tuvo el programa de Ejecutivos de Excelencia con el expresidente Correa, que creó un Instituto Nacional de la Meritocracia, y este instituto lideraba estos llamados a concurso de vuelta. Es una forma de que la institución, un ministerio, por ejemplo, le pide a esta institución que lo haga, la institución hace todo el llamado concurso, y fiscaliza y evalúa competencias, es decir, un concurso de directivos públicos, y luego lleva a la autoridad opciones para su nombramiento, ¿no? En el caso de Ecuador solamente se nombraron 81 directivos públicos en 4 instituciones, y después hubo un cambio de gobierno en 2017, y bueno, por la polarización política y por otras razones se fue perdiendo el impulso de este programa. Hoy existe todavía el Instituto Nacional de la Meritocracia, pero tiene como un nivel jerárquico de cuarto nivel dentro del Ministerio de Trabajo, y ya prácticamente no hay, este programa ejecutivo de excelencia ya se discontinuó, ¿no? En el caso de Argentina, digo, además del cuerpo de administradores gubernamentales, que no lo incluyo acá en detalle porque es una experiencia eh, eh, muy anterior, exitosa, que ha inspirado a muchas de estas otras experiencias, pero ya en el 2019 se trató, me consta, porque años anteriores al 2019 ya se había querido empujar esto, hacer los acuerdos necesarios, y se lanzó en 2019, ¿no? Que fue el año de las elecciones y del cambio de gobierno, y esto hizo que, creo yo, no, se lanzó muy tarde, ¿no? Entonces fue derogado la iniciativa de Poder Ejecutivo para ese tema, y, bueno, quedó ahí, ¿no? Por el momento. Y finalmente, para terminar el repaso de la región, quizás dos iniciativas interesantes a nivel normativo recientes en Costa Rica y en Paraguay. Básicamente en Costa Rica se aprobó una nueva ley marco del empleo público en el 2022, en marzo del 2022, por el cual la ley establece, se define como personal de alta dirección pública, que tiene reglas y principios específicos, tiene competencias específicas en su sistema obligatorio. Es decir, si bien no define cuáles son los cargos, define que personal de alta dirección pública es el que tiene personal a cargo en una institución, o es como el nivel 2 de la institución. Todavía no está reglamentado esto, no se ha implementado, pero ya define que tiene sus reglas propias. Y en Paraguay, un proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil, que se presentó en 2022 y se volvió a presentar al Congreso ahora por la nueva administración en enero, crea un sistema de directivos públicos de carácter obligatorio, donde todas las posiciones de dirección general y dirección en el Poder Ejecutivo son parte de este sistema, ¿no? Y todos esos cargos, que ahora son de confianza, van a pasar a concursarse con un mandato de 3 años renovables. Bueno, hay que reglamentarlo también, pero es una experiencia, creo que interesante, especialmente en el contexto si se llega a aprobar la ley, que supuestamente es bastante probable, que sería un país que también avanzaría con esta agenda, ¿no? Este es un poco el panorama de la región, o dónde ha estado la región en estos últimos años, en algunos de los países, quizás donde quizás conozco más y les puedo contar más en detalle. Pero otra cosa interesante, que también evaluamos y trabajamos, es un poco, ok, vamos a seleccionar por mérito, qué bueno, básicamente la persona que va a llegar ahora por lo menos va a haber pasado
tiene que tener las credenciales técnicas suficientes, tiene que haber pasado un examen de competencias, buenísimo, bueno, pero ¿qué cambia, no? ¿Qué cambia en la práctica para los ciudadanos, ¿no? O sea, en qué nos cambia tener directivos públicos seleccionados de esta forma comparado con directivos públicos seleccionados solamente por confianza, que es la práctica en la mayoría de los países de la región, eh, y no necesariamente va a ser algo malo, ¿no? Entonces, la literatura, existen algunos autores que dicen, bueno, si uno tiene total flexibilidad, si llega un excelente ministro o ministra, va a traer excelente gente y son todos de confianza y puede tener resultados extraordinarios, ¿no? Que es verdad. Eh, por otro lado, hay literatura que también dice que al asegurarte con estas reglas formales, ¿no? En un sistema de directivos públicos profesional o gestionado por mérito, que el nivel de error que vas a tener es menos, ¿no? Porque así como puede haber un círculo virtuoso donde desde la máxima autoridad hasta todos los que llegan después de confianza son excelentes, te puede pasar también lo contrario, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay mucha literatura sobre esto. Estados Unidos tiene un sistema de administración pública y de servicio civil mucho más politizado, digamos, que otros países de la OCDE, que otros países desarrollados, en el sentido que tiene un nivel de penetración política mayor, o sea, de más cargos de confianza. Tiene el Senior Executive Service, que es como el servicio de alta dirección, perdón, la alta dirección pública de Estados Unidos, que tiene personal de carrera dentro de ese sistema directivo profesional y personal de confianza, ¿no? Que coexisten, conviven dentro de ese grupo de directivos públicos, ¿no? Y ahí en Estados Unidos hay varios estudios que demuestran que los directivos públicos de carrera han llevado un mejor desempeño institucional en sus instituciones comparado con los directivos de confianza, ¿no? Dos estudios recientes sobre Chile que al tener ya más años de implementación y también entrar ya en instituciones de entrega directa de servicios como son educación y salud, que son quizás más comparables, ¿no? Que una agencia de un tema con otra agencia de otro tema. Dos estudios recientes encontraron, por ejemplo, que aquellos servicios de salud que lideran la gestión de hospitales a través del sistema de alta dirección pública habían reducido la mortalidad hospitalaria en 8%, ¿no? Y también que había un impacto positivo en los directores de educación nombrados de esta forma, ¿no? A través del sistema de alta dirección pública, en los resultados de aprendizaje en escuelas públicas, ¿no? Obviamente, aislando por otros factores socioeconómicos, en fin, que esa es un poco la dificultad de este tipo de evaluar este tipo de reformas, ¿no? O sea, ¿por qué el directivo sería o la directivo sería la persona que hace, que está cambiando el desempeño y no son todos los otros factores que existen al mismo tiempo, que se están moviendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces esos estudios que hay varios en Estados Unidos, hay algunos en Chile, hay menos en otros países, tratan justamente de aislar de controlar por estos otros factores, ¿no? En Perú, el cuerpo de gerentes públicos en las provincias peruanas, ¿no? En los gobiernos regionales, tuvieron como logro el incremento del nivel de ejecución presupuestaria para inversión pública, ¿sí? Entonces, cuando nacieron el cuerpo de gerentes públicos en Perú, una de las principales razones para impulsar su existencia fue que Perú tenía un montón de plata del canon minero, este era el boom de los commodities, tenían un montón de dinero, ese dinero por legislación nacional se transfería a las provincias y a los municipios, pero básicamente no sabían qué hacer con eso, ¿no? Entonces, no había buena ejecución, se quedaban con la plata, en fin. Entonces, los gerentes públicos en varios de los gobiernos regionales ayudaron a eso justamente, a en un contexto de mayores recursos, ejecutar mucho más presupuesto a través de estructurar mejor las licitaciones, mucho tema de obra pública, pero que pudieron mejorar mucho con esos equipos de gerentes públicos, ¿no? Y la literatura también tiene otros estudios que van más allá de estos estudios más cuantitativos, que son los intangibles de los directivos públicos profesionales, ¿no? Esto lo vimos en un estudio que hicimos en Chile y en Perú, y hay un estudio en Brasil que hace un análisis similar, más reciente, que dice que los directivos públicos que llegan en un concurso de mérito, primero tienen mayor legitimidad de sus supervisados, ¿no? Y también de sus supervisores, ¿no? Y hasta de sus pares, ¿no? Y eso les reduce el costo de transacción al momento de entrar en una posición, ¿no? Segundo, tienen mayor compromiso con la institución. Los directivos públicos seleccionados por mérito se quedan más tiempo en sus instituciones que los directivos por confianza, ¿sí? Por lo menos en la muestra que hicimos cuando hicimos estos estudios. Como les decía antes,
la permanencia o la estabilidad en el nivel directivo es uno de los factores más importantes para mejorar el desempeño institucional en el sector público. En segundo lugar, son personas también que llegan con mayor autonomía. Al ser nombradas por mérito, estas personas eh, pueden plantarse, digamos, ante un funcionario político con una posición técnica sobre determinado tema, ¿no? Es decir, si bien estas personas muchas veces, como es en el caso de Chile, sirven a la confianza de la autoridad política, son nombrados por alta dirección, pero en cualquier momento les pueden pedir la renuncia. Pese a eso, son personas que tienen como un piso técnico que les permite una mayor autonomía, ¿no? Y otra cosa que vimos fue el efecto cascada que producen en la organización donde llegan, ¿no? Básicamente son personas que capacitan más a sus equipos, que transmiten y transfieren conocimientos de gestión y eso después permea en la organización, ¿no? Esas mejores prácticas de planificación, esas mejores de gestión interna que están ahí abajo, ¿no? En temas de recursos humanos, financiera, las estructuras organizacionales, son personas que ven todos esos puntos, ven la comunicación interna, ven la coordinación y eso genera un mejor ambiente de trabajo normalmente y que eso no está cuantificado aquí en este estudio, pero entendemos que puede llevar a un mejor desempeño organizacional a través de una mayor motivación de los servidores públicos, ¿no? Algunas conclusiones para terminar. Entonces, en estos 10 últimos años, esta reforma de directivos públicos profesionales o gestionados a través del mérito se consolidó en los países de la OCDE, pero no avanzó en América Latina, con excepción de Chile. Entonces, bueno, hace 10 años habíamos escrito un libro en el BID sobre este tema de servicio civil y este era uno de los temas, ¿no? O sea, avanzar eh, en esta agenda de directivos públicos profesionales que muchas veces es percibida como un área del servicio civil que es menos problemática que tratar de cambiar todo el empleo público, ¿no? Que tiene otra complejidad política y otro orden de magnitud, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no se avanzó mucho, entonces un poco la pregunta es por qué no avanzamos y cómo podemos cambiarlo, ¿no? Entonces, lo primero es, o una primera conclusión es que en los lugares donde esto se hizo, básicamente hay que encontrar una buena razón para que los políticos quieran cambiar el status quo y quieran soltar, digamos, los nombramientos discrecionales de los directivos públicos, ¿no? Entonces, en el caso de Chile, como les contaba, que se gatilló a través de un escándalo de corrupción, entonces fue una respuesta de la clase política a escándalos de corrupción en el pago de salarios de directivos públicos. En el caso de Perú se asoció mucho a vamos a poner gente profesional apoyando a las regiones y a los municipios porque tienen un montón de plata del canon minero. Vamos a hacer que esa plata que de Perú, país rico que crece a tasas chinas, ¿no? De crecimiento económico, que ese dinero al final se vea en el día a día para los ciudadanos y las ciudadanas peruanas en las obras públicas, ¿no? Entonces vamos a solucionar un problema a través de traer gente más idónea para gestionar inversión pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, atarlo a una urgencia política siempre ayuda más que simplemente decir, no, bueno, es lo correcto que hay que hacer, hay que poner las personas capacitadas en los cargos directivos, ¿no? En segundo nivel una segunda reflexión es ser realistas, ¿no? En nuestros países, especialmente en América Latina, cualquiera de estas soluciones tiene que combinar mérito con confianza, inclusive en los países europeos o en los países de la OCDE, ¿no? En el sentido que cuando es muy rígido, ¿no? El otro día, en octubre, que fue el 20 aniversario del Sistema de Alta Dirección Pública de Chile, me tocó ir allá y compartí el panel con alguien del Reino Unido. Y la persona del Reino Unido básicamente decía, bueno, me gustaría que en el Reino Unido tuviéramos un sistema similar, más similar al chileno, ¿no? Porque nosotros tenemos un servicio civil de cargos directivos muy rígidos, en los cuales son todos de carrera, ¿no? Hasta el nivel de viceministro. Entonces, básicamente no hay, digo, tiene cosas buenas, pero al mismo tiempo también tiene un montón de rigideces, ¿no? Y menos verticalidad y menos responsiveness, como se dice en inglés, menos respuesta, digamos, directa de los directivos públicos a lo que un gobierno democráticamente electo llega a hacer, ¿no? Entonces el tema de la flexibilidad es fundamental y ahí lo que tiene Chile, o estos sistemas voluntarios que son súper flexibles, ¿no? En el sentido que solamente la autoridad política nombra de esta forma si quiere, ¿no? Y si no quiere, no. En Chile tiene que nombrar de esta forma, pero después puede pedirle la renuncia a la persona, ¿no?
Y un tercer punto interesante para avanzar esta agenda también es documentar los casos de mala praxis, ¿no? En Estados Unidos fue muy famoso en el 2005 cuando fue el huracán Katrina, que se inundó todo Nueva Orleans y todo el estado de Luisiana, y el director de la Agencia de Gestión de Desastres del gobierno federal, en ese caso liderado por el presidente Bush Jr., era una persona que había contribuido con dinero a la campaña del presidente, pero que no tenía idea de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y ese caso está muy bien documentado en Estados Unidos y es uno de los casos que normalmente se usa para mostrar que necesitas en algunas posiciones directivos públicos idóneos, porque si pasa algo, pasa esa emergencia que no querés que pase, puede tener consecuencias muy negativas, ¿no? Entonces yo creo que es otra forma también de convencer a la opinión pública y a la clase dirigente, a los políticos, de la importancia de esto, ¿no? Y finalmente, para no quedarnos solamente en la decisión política de decir, bueno, mira, quiero hacer un sistema de alta dirección pública o algo similar, vamos a hacerlo, se consigue, se toma la decisión, por ejemplo, en el caso de Paraguay, que ya se mandó un proyecto de ley al Congreso, está latente ahí también el desafío de la implementación, ¿no? En Chile esto lo trabajaron creo que muy bien porque fue una implementación muy gradual, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta para que una vez que se implemente salga bien, ¿no? Porque si vos lo implementás y en el primer concurso ya tenés un problema de una queja, que pusieron a alguien, de un contacto, que no sé qué, básicamente estás deslegitimando una reforma muy importante, ¿no? Entonces, hay algunas precondiciones o factores clave para la ejecución que son muy importantes, como la gobernanza del sistema, ¿no? Cómo se va a hacer el reclutamiento de la selección, quiénes van a participar, cómo se forman los comités de selección, cómo aseguramos que los concursos se hagan en tiempo y forma, ¿no? El sector público tiene una tradición o una trayectoria de tener concursos que duran un montón de tiempo, mucho más de lo que deberían, ¿no? El tema del presupuesto, por ejemplo, las reglamentaciones y bueno, y después obviamente la generación de resultados y la venta de estos resultados, ¿no? Yo me acuerdo trabajando con Chile en el año 2009-2010, cuando recién empezaba el sistema de alta dirección, que tenía 6 años, no había resultados para mostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para convencer a la opinión pública y a la clase política de que sí, que está dando resultados, que está saliendo bien, ¿no? Entonces, eso se va construyendo a través del tiempo, pero son desafíos que hay que tener en cuenta al momento también de que uno va pensando esta reforma y que se está por hacer, que se está por aprobar, de ir pensando todo esto para que salga bien, ¿no? Les dejo acá en la presentación varios de estos papers que fui citando acá y otros que pueden ser de interés, donde tienen más información y que seguramente explican mucho mejor que yo estos temas que les intenté resumir aquí. Gracias. Bueno, Mariano, muchas gracias a vos, muy claro, como siempre. Y si te parece, abrimos un poco ahora eh, el debate, a ver si hay alguna pregunta o algo para, para responder así muy breve. Eh, Así que nada, abrimos por si alguien quiere hacer alguna consulta. Sí, Fernando. Hola, buenas tardes. Hola Mariano. Felicitaciones a Gonzalo por la propuesta de esta presentación. Mariano, te quería consultar por algo que a mí particularmente me interesa sobre este tema y es cuál es el impacto organizacional de tener sistemas de alta dirección pública profesionales, establecidos y sostenidos, digamos, a lo largo del tiempo. Porque entiendo que la mejora en la política pública es posible si primero tenés mejores organizaciones públicas, ¿no? No imagino que sea solo tener un directivo profesional lo que explique la posibilidad de una política pública, digamos. Entonces, me interesaría si incluso me podés dar algunas referencias de trabajos que muestren el impacto que esto tiene sobre, digamos, el fortalecimiento organizacional, el desarrollo de capacidades organizacionales. Gracias. Dale, Fernando, gracias a vos por la pregunta. Sí, perfecto, te entiendo perfecto, coincido 100%. Por eso te decía que en la evaluación era muy difícil aislar el directivo de todo lo demás, ¿no? Pero hay el paper que te recomiendo para eso, que está citado ahí, es uno que hicimos con Juan Carlos Cortázar y Javier Fuensalida, que habla de eso justamente, y que se llama Sistemas de mérito para la selección de directivos públicos, entre signos de pregunta, mejor desempeño del Estado, que es este que hicimos más cualitativo, que entrevistamos, por ejemplo, a los supervisores de los altos directivos públicos, a los subordinados,
y vimos justamente este tema. Y te digo cosas básicas, por ejemplo, ¿no? Acá lo veo a Cristian León conectado aquí, no sé si es Cristian León de Perú, que puede hablar mucho mejor que yo del cuerpo de gerentes públicos, pero en Perú, por ejemplo, ¿no? El hecho de tener, grande, Cristian, corregime todo lo que haga falta, por favor. El hecho de tener un gerente público hizo que tuvieran email institucional, nunca habían tenido. No habían conseguido comprar computadora porque no sé qué, cosas básicas, te digo. Eso está bien descrito en el estudio, donde tener este tipo de directivos te genera un piso organizacional, entiendo por lo que dijiste vos, ¿no? Mínimo, ¿no? Entonces, creo que para eso ayuda. Depende del punto de partida, ¿no? Obviamente hay organizaciones mucho. No es lo mismo, creo que tu punto era, me imagino, ¿no? Si vos llegás a una institución pública que funciona súper bien y le metés un directivo profesional, bueno, está bien, puede ser marginal el aporte que puede tener, ¿no? Pero si vos lo metés también en un contexto de muy baja capacidad institucional, bueno, ¿qué impacto tiene? ¿No? Creo que este estudio que te digo puede ser interesante. ¿Alguien más quiere hacer una consulta o algo? Sí, Cristian. Sí, muy buenas tardes con todos y con todas. Un saludo grande, Mariano. Lamentablemente no he podido escuchar toda la presentación. Ya luego seguramente la compartirán para buscarla por redes, pero creo que quería compartirles algo. De hecho, coincido con esta parte que ha señalado de los gerentes públicos. Es un poco difuso a veces medir el impacto, que era la pregunta que se hacía, porque claro, tienes uno, dos o tres y es complicado porque la organización tiene un conjunto de elementos que están debajo de la punta del iceberg, vinculados a estructura, a dotación, a perfiles, etcétera, y eso siempre genera una situación, amén de la dimensión política. En Perú creo que vale la pena comentar también que el año 2022, precisamente hace escasos 2 días, ha cumplido 2 años, se aprobó una ley para cargos de confianza, o sea, dirección pública para cargos de confianza, y lo que se hizo por ley, la verdad que no me gusta mucho la idea, pero finalmente tal es el nivel de precariedad en el segmento directivo que medidas como esta buscan un poco neutralizar la discrecionalidad y a veces la dinámica esta impositiva que hay en algunos funcionarios. Y se puso perfiles, o sea, y se hizo perfiles por norma, por ley, con norma, con rango de ley, se establecieron perfiles para viceministros, o sea, alta dirección pública, secretarios generales, eh, tanto para el gobierno nacional como para los subnacionales. La experiencia incluso se complementó meses después modificando el Código Penal, o sea, ahora quien designa, o sea, la autoridad que firma el acto de vinculación formal y quien acepta pueden llegar a tener, en caso de no cumplirse los requisitos, hasta pena efectiva, hasta 5 años. O sea, es una locura. Y sin embargo, a pesar de todo ese desincentivo y este enforcement detrás, igual hay un 20% que mantiene haciendo vinculaciones de directivos que no cumplen requisitos mínimos, ¿no? Entonces, creo que en la región, y un poco la reflexión de Mariano, que, a quien sigo permanentemente, va por ese lado, ¿no? Los desafíos que hay en términos de cómo buscar contar con directivos profesionalizados cuando las estructuras son tan frágiles, no tan precarias en términos de institucionalidad. Por ahí vamos nosotros en Perú. Un saludo, muchas gracias. Gracias. Eh, Ruth, una, ¿vos una, querés? pre- una pregunta, si es posible, perdonen, pero tengo un problema con la transmisión. Eh, ¿Cómo funciona en la OCDE el sistema que ha sido exitoso? ¿Funciona a través de la Comunidad Económica Europea? ¿Funciona individualmente en cada uno de los países pertenecientes a la OCDE? ¿Cómo es el tema? Gracias, Ruth. No, cada país de la OCDE tiene su propio sistema, ¿no? Ajá. Y hay sistemas que son. Existe otro material que les puedo mandar también que tiene un poco la radiografía de eso, ¿no? Hay sistemas de directivos públicos que son de carrera, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, que es similar al caso peruano, pero por ejemplo, Canadá tiene sistema de carrera, Estados Unidos tiene sistema de carrera, bueno, Francia, España tienen sistemas de carrera, si bien no son, digo, tienen matices, ¿no? Pero después hay sistemas basados en posiciones. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene sistema de posiciones. De hecho, Chile se inspiró en Nueva Zelanda, donde son también el nivel uno, ¿no? Nivel uno y nivel 2.
Australia tiene también un sistema de posiciones. Después tenés a veces sistemas que son centralizados y otros que son descentralizados. Estados Unidos y Australia, que son países federales que tienen administraciones públicas bastante grandes, tienen sistemas descentralizados, es decir, cada ministerio hace su propia, contrata directivos públicos, pero hace sus propios concursos. No va a través de un filtro único centralizado, como es el caso chileno, por ejemplo, o el caso peruano. ¿Ok? También los niveles que abarca son diferentes. Nueva Zelanda es el nivel 1 y 2, entonces son muy poquitos cargos. Australia, Estados Unidos, Canadá son del nivel 1 al 5, desde viceministro para abajo. Entonces, tienen un orden de magnitud mucho mayor los directivos, ¿no? Entonces, cada país dentro de la OCDE, que tiene países diferentes, inclusive algunos presidencialistas, otros con régimen parlamentario, tienen su propio sistema con esas diferenciaciones que te decía, ¿no? Les puedo pasar también un material adicional a través de Gonzalo donde distingue esos diferentes grupos. De hecho, hay un paper que hicimos con Alejandro Weber, que fue subsecretario de Hacienda en Chile, director del Servicio Civil, donde de hecho se llama como cómo diseñar tu sistema de alta dirección pública a la carta, una cosa así, y tiene para cada uno de los temas, inclusive cómo es la gobernanza y todo, una comparación con todos los países, con varios países de la OCDE, Chile y Perú, donde te muestran las distintas opciones que tenés, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el uso de incentivos salariales variables, ¿no? De remuneración variable, en cómo es la evaluación de desempeño del directivo público, en cuántos años dura en su cargo. Entonces, y podés ver ahí la experiencia comparada, ¿no? Ese es un paper que hicimos, está en la lista en realidad de la presentación que le voy a pasar a Gonzalo, donde lo pueden ver. Vale, bárbaro, Mariano. Si te parece, la última consulta de Cecilia y ya te Dale, liberamos. ¿Eh? sí, no hay problema. Gracias, Gonzalo y Mariano, por tu presentación. Sí, lo que me queda, más allá de que el título de tu exposición haya sido un poco así como para llamar la atención, porque no íbamos a poder tener una u otra respuesta, es justamente este tema de la flexibilidad necesaria para cada caso, sobre todo para cada cultura política y cada cultura administrativa, porque se presentan las experiencias de otros países como modelos, algunos muy, muy interesantes realmente, pero cuando se trata de eh, incorporarlos o plasmarlos en otra realidad, ahí empiezan los inconvenientes. En el caso de la Argentina, claramente ha habido varias experiencias, varios intentos de ocupar los mandos medios y superiores con funcionarios a través de concursos, y la cultura política ha podido más, cualquiera fueran los gobiernos, ¿no? Con este sistema de excepciones permanentes a los cargos que deberían ser concursados. Me pareció muy interesante la posibilidad de Chile, de esto de las ternas. Entonces, es una manera de garantizar la idoneidad, porque también pasa esto que mencionabas de la mala praxis, ¿no? Muchas veces se ocupan cargos directivos con personas que no tienen la menor experiencia ni conocimiento de una determinada política. A la manera chilena uno podría asegurar algún piso de idoneidad y después que la política se encargue de decidir quién es el más confiable desde ese punto de vista. Así que me resultó muy interesante todas las comparaciones y voy a estudiar especialmente toda la legislación peruana, que también es súper interesante. Gracias. Dale, gracias, Cecilia. Sí, esos mecanismos de flexibilidad son fundamentales, ¿no? Especialmente en América Latina, es lo que vemos nosotros, y no solamente en el nombramiento, sino también en la remoción, ¿no? El hecho de que la autoridad política sabe que la persona se puede ir en cualquier momento, yo creo que le quita un peso de encima. Y el otro tema también, que es diferente de los concursos que existen, es el tema de los años, ¿no? O sea, al final vos vas ahí, y si te va bien, te quedas 3 años, después te vas. Entonces, existe una cláusula de salida que en un sistema de carrera muy rígido, donde yo concursé, yo me quedo acá y esta es mía, genera anticuerpos de la clase política, creo yo, ¿no? Cuando vos tenés cláusulas de salida temporales, porque los contratos son temporales, o porque además sirven a la confianza de la autoridad política, creo que ahí tenés cláusulas, vías de escape que hacen que sea más viable políticamente y que la clase política tenga menos reticencia, digamos, a soltar el nombramiento discrecional, ¿no?
Pero sí, de acuerdo, totalmente. Y cualquier reforma de estas tiene que funcionar en el contexto específico de cada país, sin dudas. Esto no es una receta, ni mucho menos. Y, Argentina inclusive ya tiene esta experiencia, ¿no? Con un diferente enfoque, ¿no? Con el cuerpo de administradores gubernamentales. Así que, nada, cada país tiene que encontrar ahí lo que funcione políticamente y administrativamente, ¿no? Y normativamente, ¿no? Porque muchas veces también la parte legal tiene un peso muy importante, ¿no? Soy ajeyo, así que conozco el... Bueno, ¿qué te voy a decir entonces? Este, un recuerdo nada más. El SINAPA tenía un sistema de funciones ejecutivas con una duración de 3 años y con reválida de los cargos por evaluación de desempeño, y lamentablemente prácticamente no funcionó. Pero esto es nada más que un recordatorio. Está bien. Bueno, Mariano, la verdad un placer haberte tenido como disertante acá en el instituto, nuestra primera charla de este año. Y nada, les quiero agradecer a todos por su presencia. Si nadie más tiene ninguna consulta, después de esto lo vamos a subir a la página del colegio, en YouTube lo suben los chicos del colegio. Así que está Diego Pando, que es el presidente de la EP, pero no sé si estará en este momento. No. Bueno, Mariano, muchas gracias a todos. Y si no queda ninguna otra consulta, vamos por finalizado la charla. Dale, gracias por el interés. A todos, un abrazo. No, gracias a Chao, vos. chao. Gracias, chao. Buenas tardes, muchas gracias.